Félix, encantado de recibirte en el programa. Igualmente, Jorge, mucho gusto. De verdad que es un verdadero honor. Una persona que ha tenido 28 años en el Banco Central, ahora recientemente fue gerente general, un economista muy destacado. Y para hablar de la situación que estamos viviendo, estos altos y bajos, ¿verdad? Cómo cambió el mundo, la guerra de Ucrania, el problema de la logística, no sé, una revaluación de una pérdida de valor del euro, cosa que nunca se había visto. Un mundo que cambia seriamente, o sea, uno no Y muy sabe la rápidamente. geopolítica que va a pasar, ¿verdad? Si China y Estados Unidos y Taiwán y Rusia y Ucrania, por un lado, las noticias no son a veces halagadoras. Países bálticos muy importantes, ¿verdad? Europa preocupada. Y un movimiento de inversión fuerte de China hacia México, sobre todo. Sé que está aprovechando más, apañando, como dicen, toda esa nearshoring y friendshoring, a pesar de todos los problemas de México, increíble, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido mucho éxito en la traída de inversiones, ¿verdad? Hemos tenido, bueno, una inflación que fue en parte importada, ¿verdad? Los precios de los granos básicos, ¿verdad? Que Ucrania era un gran productor, es un gran productor de trigo, de maíz y sorgo y aceites bueno, y Rusia Y también. metales. Y eso afecta totalmente toda la estructura, ¿va? Sobre todo son exportadores. Entonces, el mundo, hay una inflación que se importada, que no cabe duda que nos golpeó mucho post pandemia, pongámosle así. Pandemia nos bajó totalmente el crecimiento, después viene esta situación muy complicada con una inflación, bueno, un 2021, perdón, que creció mucho la economía, ¿no? Porque había mucho circulante, entonces definitivamente todas las economías comenzaron a crecer. Nosotros creo que fueron casi 800 y pico mil de millones de pesos que se inyectaron al circulante para poder expandir, digamos, el crecimiento. Y ahora, bueno, teníamos una economía dual, ¿verdad? Donde está creciendo mucho las zonas francas, que han sido un motor impresionante, sobre todo porque están muy ligadas a la parte médica. Y con la pandemia y con todo, la situación médica, los instrumentos médicos siguen siendo prácticamente inelástico, digamos, la demanda. Sí, claro, claro. Pero sí los precios son competitivos y, ¿no? Lógicamente tienen que tener, cuando una multinacional se invierte en Costa Rica, se fijan todos los precios, ¿verdad? Los salarios, que es un factor importante, y no sé, todo lo que tenga que ver con energía y transporte y logística y todo. Bueno, ahora estamos en una situación muy extraña. Desde junio el tipo de cambio venía una aceleración que no es tampoco normal, ¿verdad? Claro, claro. En el año pasado, ¿verdad? Porque subió dramáticamente. Cuando el banco lo que tiene que hacer es estabilizar el tipo de cambio, ¿verdad? Y comienza a descender, ¿verdad? En una cuestión de 6 meses, casi un 18, un 20%. Eso está poniendo a toda la industria nacional, Sí. a todos los exportadores, a todos los agricultores en una situación muy complicada. Sin duda, sí, es muy complicado. Porque ahí vos tenés que pagar en colones, ¿verdad? En la planilla y en la caja y la corriente eléctrica. Pero entonces ahora estamos en salarios de 800 casi dólares cuando ya le incluís las cargas sociales, ¿verdad?
Claro, hay otros beneficiados que son los que debíamos en dólares para el carro, la casa, cualquier cosa, ¿verdad? Pero eso es muy relativo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque ahora yo hoy cuando veo que el ministro de Hacienda dice, no tengo plata. Bueno, vienen 1.500 millones de los eurobonos y hay 2.500 millones de dólares entre todos, entre el BID y todo eso por ingresar este año, 4.000. Digamos que haya que pagar 2.000, quedan más o menos 2.000 millones de dólares. Y como hay dos flujos, ¿verdad? Uno digamos, de colones y otro de dólares. Esto hay que estabilizarlo porque uno lo que necesita como empresario es tener cierta seguridad de cuáles son las reglas. O sea, un banco central lo que tiene que tener es estabilidad. No puede ser que baje un tipo y evalúe. Pero bueno, ya le puse muchas cosas en la pista. Ahora es tuyo todo. Sí, bastantes cosas. Bueno, tal vez empecemos con la referencia que hiciste a la economía dual. Este es un tema, es por sí solo todo un tema. Recordemos que después de las transformaciones impulsadas por Eduardo Lizano desde la mitad de los 80s, básicamente esta economía lo que hizo fue de una manera muy exitosa, fue pasar de una economía de sustitución de importaciones a una economía de promoción de exportaciones, y fuimos tan exitosos como exportadores que yo recuerdo en los 90s o tal vez en la primera década de los 2000, de distintos momentos en donde Costa Rica era el principal exportador per cápita de Latinoamérica, aún por encima de Chile, ¿no? Y por bastante tiempo ahí se alternaban esa posición. Bueno, dependiendo del valor del cobre, me imagino también. Con Chile, sí, claro. Aún con el cobre, sí. Nosotros, siempre que eso es fundamental, ¿no? Había años en que nosotros estábamos de primeros. De manera que eso fue una estrategia muy exitosa. La economía dual realmente uno podría decir que existe desde entonces, porque en este esfuerzo exportador creamos también un régimen muy exitoso que es el de zonas francas. Que lo tienen muchos países del mundo. Pero al régimen de zonas, sí, claro, y el régimen de zonas francas le simplificamos la vida, pero no hicimos lo mismo con el régimen local, sí. ¿verdad? Entonces, el tema no es por qué se le dio a las zonas francas, no. El tema es por qué el resto de la economía no puede funcionar con las flexibilidades con las que funciona el régimen de zonas francas, ¿verdad? Y hay gran cantidad de problemas. Posiblemente para algunas cosas la política económica tendrá que echar mano a algunas medidas que le cuesten plata al presupuesto, pero hay muchísimas que desde hace tiempo sabemos que hay que hacer, ¿no? Y que no hemos hecho. Yo todavía me acuerdo de los esfuerzos desde el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez hace ya 20 y pico de años, ¿no? Los esfuerzos para reducir y eliminar el red tape, para simplificar trámites. Bueno, cualquiera que vaya a una entidad pública, incluso a algún banco público todavía, a hacer algún trámite, se dará cuenta de que la diferencia en el tratamiento, en la tramitología, la diferencia con el resto de los competidores en el sector privado es alta, de manera que eso para mencionar uno de los aspectos en donde se puede trabajar y lo único que se necesita son decisiones, no plata, ¿no? En donde incluyendo gobiernos locales, ¿verdad? Bueno, eso ni hablemos público, de eso, porque eso a mí me parece que anda todavía más complicado
en muchos aspectos, incluso en temas de la pureza con la que se manejen las finanzas, ¿no? Pero bueno, hay todo ese problema y hay que trabajar en eso. Esa es una tarea fundamental que La reactivación si la económica. reforma la hicimos, la reforma para convertirnos en economía exportadora la hicimos hace 40 años, tenemos 40 años de rezago para mejorar las condiciones del resto, en las que trabaja el resto de la economía, en donde el Estado es en parte responsable de muchas ineficiencias, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas. Habrá mucho más por pensar desde el punto de vista de acciones de política económica, pero digamos, este es un tema de más largo plazo. Y es donde está, perdóname, ahí es donde está el 95% de las pymes, ¿verdad? O el 85% de las Sí, pymes. sí, bueno, y Y ese es más de 3/4 partes del valor agregado del- nacional en Costa Rica, ¿no? De manera que no es un sector que carezca de importancia, sigue siendo un poquito más de la mitad de las exportaciones todavía, eh, pero entonces es una materia pendiente, es una materia que debemos. Vengámonos un poquito más a lo más inmediato. Sí, ciertamente tuvimos un efecto recesivo muy fuerte, ¿no? El crecimiento del 2021 en general ese es un tema que es esperable. Cuando una economía sí, que entra en no ha contracción, sí. destruido, en donde no se han destruido la capacidad de producción, los bienes de capital, y por un fenómeno como el de la pandemia, tiene que frenarse en un año, en el momento en Le que das nos liquidez, ahí empezamos a comienza. soltar, en el momento en que las restricciones que impone la pandemia se empiezan a soltar, Sí, lo empieza a en crecer. ese momento la posibilidad de crecer es muy fuerte. Entonces, eso es lo que los gringos llaman un overshooting, ¿no? Entonces es muy frecuente que ocurra una cosa de esas. Lo vimos en Chile cuando Chile pasó de todos los problemas políticos de la época eh, eh, del socialismo fuerte, ¿no? Y le dieron el golpe de Estado a Allende, ¿no? Y la economía con Pinochet, con quien hubiera sido, habría empezado a crecer a tasas gigantescas, como las de China, ¿no? Como las de China de hace unos años, no las de ahora. Bueno, esos fenómenos son usuales, ¿no? Cierto, ahí se acumuló un poco de liquidez en la calle, que el Banco Central tenía que cuidar que no se le fuera a un problema de precios, lo cual iba manejando, yo diría que muy exitosamente, ¿no? Hasta que vino el problema del crecimiento la recuperación de las economías con todo el problema de transportes haciendo un freno tremendo ahí, la guerra de Ucrania y los efectos que todo eso provocó en lo que es muy evidente que es una situación de inflación mundial y para nosotros de inflación importada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué hicieron varias economías y qué hicimos nosotros, ¿no? Quizá porque es importante que uno tenga presente que nosotros dependemos mucho de la economía de Estados Unidos, ¿no? Es el principal socio comercial, es el principal socio de negocios en general, ¿no? Tanto en comercio, tanto en servicios y tanto en inversión extranjera, Todo. de manera que el ligamen con Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? Somos una economía que está parcialmente dolarizada, ¿no? Entonces, las decisiones de Estados Unidos, pues inevitablemente nos influyen y no podemos quedarnos quietos. Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés, a nosotros y varios países latinoamericanos, la mayoría también lo tuvieron que hacer. La política monetaria la comenzaron Empezaron a subir. a ajustar, sí, la política monetaria
se empezó entonces a poner más restrictivo. Y uno en estas cosas siempre se pregunta, bueno, y debiéramos haber empezado a subir nosotros la tasa de interés en ese momento o debiéramos haberlo empezado antes. Ahí, yo que estuve en el Banco Central, te puedo decir que hay sí una serie de complicaciones. Es muy fácil evaluar lo que el entrenador en el partido de fútbol debió hacer una vez que pasó el partido, pero es muy difícil ver qué es lo que hay que hacer mientras el partido se va desarrollando. Y entonces, bueno, lo cierto es que el Banco Central empezó a reaccionar fuertemente. Claro, y porque, entre otras cosas, ya estaba empezando a tener problemas de presiones en el mercado cambiario. Obviamente, todo el encarecimiento de los productos afuera que nos golpean por doble ruta, nos golpean porque nos obligan a transferir más fondos al extranjero, lo cual quiere decir que tenemos menos capacidad de gasto aquí internamente, ¿no? Y con la transferencia de fondos al extranjero nos presionan el mercado cambiario y nos hacen que el tipo de cambio suba, con lo cual adicionalmente se limitan los fondos para nuestro consumo. Bueno, entonces por todas esas rutas el efecto de la inflación había que empezar a contrarrestarlo de alguna manera. Un Banco Central no puede hacer nada con la inflación importada, per se. Sí. ¿No? La inflación importada es más o menos como decir, se me vino un problema de inflación a mí personalmente, a mi familia, y no me aumentaron el salario, entonces tengo que ajustarme a eso, no queda más remedio. Sí. La realidad, porque no puedo hacer nada con ese otro problema. Un Banco Central no puede hacer nada que nos exima de un problema de inflación importada. Lo que los bancos centrales hacen es cuidarse de que no se generen efectos fuertes, digamos. Efectos de segunda ronda. Segunda ronda. Claro, y esos efectos de segunda ronda muchas veces tienen que ver meramente con expectativas, ¿no? La gente se mete en una expectativa de más precios, ¿no? Y entonces la expectativa de inflación se te va alterando. Bueno, que también al subir el tipo de cambio y los precios de los productos importados más caros, todo va subiendo la inflación, ¿verdad? Lógicamente. Sí, pero hemos tenido fenómenos de esos en estos 7 largos años de inflaciones muy bajas. Muy bajas. Hemos tenido de todo eso, no tan fuerte, pero lo hemos tenido sin que se transmita ni proporcionalmente ni de inmediato a la inflación interna. Pero en todo caso, la preocupación del Banco Central es la medida. Son dos preocupaciones, realmente las que el Banco Central me parece a mí que tenía en el 2022, a principios del 2022 o a fines del 2021. ¿No? Por un lado, los efectos secundarios de la inflación importada. Muchos más evidentes esos efectos y esa inflación importada en el 2022. En el 2021 empezaba el problema de la carga y de los costos de transporte y todo ese tipo de distorsiones. En el 2022, ya desde febrero, marzo, ya resultó claro el fenómeno de la guerra y su efecto en la inflación mundial, ¿no? Entonces, el Banco Central tenía que velar por el tema de los efectos secundarios, de los efectos de segunda ronda que llaman, que tienen que ver con los efectos que puede haber sobre salarios, que esos son más permanentes, porque los salarios no son flexibles a la baja, son flexibles al alza, pero no a la baja. ¿Verdad? Entonces no hay posibilidad de que lo que haces hoy en salarios
se te devuelva mañana, ¿no? Desde el punto de vista del nivel de los salarios nominales. Entonces, eso es parte de los efectos de segunda ronda y las expectativas. Pero además el Banco Central, a mí me parece, esto es una cosa que yo no he oído mencionar, puede ser que en algún informe del banco que yo no haya leído aparezca, pero el banco estaba consciente de que había bastante liquidez en la economía y derivada de todo el fenómeno de la pandemia, ¿verdad? Eso fue un aumento de liquidez, eh, eh, digamos, la parte del aumento de liquidez que el Banco Central impulsó, porque había otro aumento de liquidez de la gente que no gastaba y se mantenía montada sobre liquidez, ¿verdad? Pero el aumento de liquidez que el Banco Central estimuló, ese aumento de liquidez pues podía empezar a tener efectos complicados ya con inflación local, no importada. Entonces, digamos que el tema de lo que el Banco Central hizo era lo que el Banco Central tenía que hacer, empezar a subir su tasa de interés, empezar a subir su encaje legal, tomar las medidas que tomó, todo estaba perfecto, ¿no? El tema en esto es de qué tamaño es la infección que tengo para ver si me inyecto cada hora o si me inyecto una vez al día. El tema es la magnitud de las medidas. Sí, es que fue Y la magnitud dramático. de las medidas es lo que a mí me parece que es un tema en el que al banco se le fue la mano. Hoy me pasaron un comentario de un colega muy respetado, Ronulfo Jiménez, ¿no? Que menciona que con la baja de la inflación de febrero, que lleva la inflación al 5 y resto, queda evidente que urge que el Banco Central reduzca. empiece a devolverse con lo que hizo. Bueno, yo creo que 15 de marzo. ¿No? es una cuestión complicada el tema de hasta dónde llegas y por qué razones con la restricción monetaria, pero para mi gusto, haber llegado al 9% fue exagerado. Fundamentalmente por el corto lapso de tiempo en que eso ocurrió. Eso por un lado. Y por otro lado, porque cuando la inflación ya empezaba a dar señales de ceder, el banco seguía subiendo la tasa, ¿va? Y primero eso fue 7, después fue 9. acumuló un efecto muy fuerte. ¿Y qué fue lo que el banco hizo? Porque es que yo no estoy de acuerdo con que el banco llegara hasta donde llegó. Básicamente porque, en mi opinión, la principal responsabilidad de un banco central, aquí no me quiero meter en la ley ni nada de esas cosas, yo no soy abogado, yo soy economista, pero la principal responsabilidad de un banco central, y es la principal responsabilidad de nuestro banco central, es la estabilidad interna y la externa, y la estabilidad de precios. La estabilidad de precios no implica solamente los precios de los tomates y de la carne y del transporte. Es la estabilidad de precios en general, incluidos los otros dos importantísimos precios de la economía, que son la tasa de interés y el tipo de cambio. Y el Banco Central, con lo que hizo, provocó una distorsión que era esperable en las relaciones de precios. Creó una inestabilidad que la tenemos como evidente. Quizás si el Banco Central hubiera empezado a subir la tasa un poquito antes, no se le hubiera presentado la presión fuerte sobre el mercado cambiario del primer semestre del 2022, que nos llevó el tipo de cambio casi a 700 de una manera absoluta y totalmente irrazonable. Eso no había fundamentos. ¿No? Pero con tasas de interés tan bajas, hoy hablamos de que la demanda del sector público, el Banco Central habló siempre, ¿no? Del tema de la demanda del sector público
y del tema de las operadoras de pensiones. Bueno, el tema de las operadoras de pensiones es un tema que tiene que ver con qué hacemos con las tasas de interés. Si las tasas de interés aquí las seguimos manteniendo muy bajas y afuera las cosas van caminando distinto, pues es evidente que una operadora de pensiones tiene responsabilidad con vos, conmigo, están manejando nuestra plata. Y en esas circunstancias, lo único que les queda es tomar decisiones para mejorar la rentabilidad, ¿verdad? Así que eso es un resultado esperable del mercado. Que son muy grandes. Sí, claro, son muy grandes. Son muy grandes, pero precisamente por eso es que a la hora de tomar decisiones de política o de no tomarlas, uno tiene que medir todos esos efectos. Todos los efectos, sí. Todos los efectos, en lugar de pensar en que mejor les mando mensajes de que no hagan esto o no hagan lo otro. Son organizaciones privadas en el Que sentido, son mis ahorros. en el sentido de que están manejando para la mi plata retiro. de la gente, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí sí, pero, sí pudo haberse pero fueron empezado. a dolarizarse, invertir afuera y bueno, ahora tienen dólares, tienen valores en las bolsas en Estados Unidos, no sé dónde tienen todas las inversiones, pero Sí, sí, es parte de un proceso de un diversificación. jugador hay que tener cuidado porque como vos decís, son tantas variables que hay que tener mucho cuidado y ya las pensiones no son menores, o sea, los fondos son muy altos y pueden cambiar mucho, ¿va? Claro. Y además hay que pensar también en el ministro de Hacienda, ¿va? Porque el ministro de Hacienda ahora está de que no le alcanza la plata, subieron las tasas de interés, hay parte de la deuda que es variable, ¿verdad? Hay parte que es dólares, ¿verdad? Y no son colones, ¿verdad? Ahí se favorece, pero si suben mucho las tasas de colones, va a tener que subir las tasas de interés y entonces no le va a alcanzar, ¿verdad? Claro. Esas son cosas que, Sí, hay que ir, que el Banco Central son no muchas está cosas solo. las que hay que ir midiendo. Entonces, el Banco Central tiene que estabilizar un poco esto porque... Ahora, dentro de ese proceso que te venía comentando, parte de lo que ocurre es que el efecto de empezar a subir la tasa de política monetaria, ahí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. El subir la tasa de política monetaria per se no significa nada si eso no tiene efecto en las tasas del sistema bancario. Y puede significar mucho o puede significar poco en el momento si la implicación, si la respuesta de las tasas del sistema bancario es muy rápida o si es muy lenta. Nosotros tenemos, desde que empezamos con este sistema, con nuestro querido amigo Guti, que nos está viendo allá desde el cielo, empezamos desde el 2006. Con mini evaluaciones que llamamos. Con bandas, pero sobre todo con un proceso de empezar a utilizar la tasa de política monetaria como el principal instrumento. Y poco a poco, muy poco a poco, hemos ido aumentando la influencia de la tasa sobre las tasas de los bancos. Inicialmente el Banco Central podía subir un punto la tasa de política monetaria y no pasaba nada por 6 meses, por 9 meses, por un año en las tasas de los bancos, ¿no? Poco a poco esto va calando por los mecanismos, por los canales de transmisión de los efectos de la política del Banco Central, ¿no? Y en esta ocasión el efecto fue bastante rápido, por lo menos me parece que fue bastante más rápido de lo que yo esperaba. Y entonces, ¿qué provocas? Provocas que el premio por invertir en colones que viene negativo, lo cual no es conveniente, ¿no? Porque obviamente te genera el deseo de la gente de entonces empezar a invertir en dólares, ¿no? Se te convierte y te pasa en 6 meses de -3, -4 a 6,5%. Bueno, ahí lo que estás es provocando o ese es el reflejo de que estás provocando una desestabilización en un precio muy importante que es la tasa de interés. Y en un corto plazo. En muy corto plazo. Sí, sí. Entonces, esa inestabilidad te provoca inestabilidad en el mercado cambiario.
las operadoras ciertamente bajaron su ritmo de inversiones, lo cual además era lógico. Ellas podían tener dentro de su presupuesto una cantidad de fondos para diversificar afuera, y después, una vez que lo hicieron, pues ya bajan su demanda. El sector público bajó su demanda, pero hay una cantidad de plata que ha de estar entrando, repatriación de capitales, capitales de afuera. Pueden ser, Lo que, aumentó el turismo, pero tampoco ha sido tan dramático. lo que nuestro maestro Eduardo Lizano llamaba o llama capital golondrina. Golondrina, sí. Todo ese tipo de cosas. Es especulativo. Es absolutamente especulativo y tiene que ver con estos altibajos de precios. Claro. ¿Verdad? Que cuando vos tenés estabilidad no viene ninguna golondrina. Sí, mi comentario principal sobre la magnitud de lo que el Banco Central hizo con la tasa es que, lejos de acercarnos a estabilidad, creó inestabilidad en los precios. Total. Y una relación entre choque precios ahora. que no funcionaban, porque si tenés por un lado inflación general del IPC, por otro lado tenés tasas de interés subiendo, esas dos cosas son congruentes, pero si tenés el tipo de cambio bajando, eso no es congruente con las otras dos, ¿verdad? Entonces ahí se te refleja este fenómeno de inestabilidad que tal vez uno no pudo haber medido a mediados del año pasado. No pudo haber medido hasta dónde iba a llegar, ¿no? Pero que una vez que se empieza a producir, bueno, hay que tomar acciones. El Banco Central Y rápidas. fue mucho arriba cuando se le empezó a crear inestabilidad fuerte hacia abajo en el mercado cambiario. Debió de haber empezado a reducir su tasa, pero además debió haber hecho la otra cosa que era lógico que hiciera, era reponer todos los dólares que le había vendido al sector público tomados de las reservas. $1.000 millones. 2.400 creo que eran. 2.400, de los cuales cuando a principios de este año todavía faltaban como 1.200 millones de recoger. Debió haber pagado FLAR. Debió haber explícitamente mencionado y después de haberlo hecho el pago del FLAR, ¿verdad? Son 1.100 millones. Porque todo eso es parte de expectativas, ¿no? Y entonces esas acciones que todavía no se han tomado o todavía van tomándose ahí algunas gradualmente, se pudieran haber hecho tan rápido como se hizo de rápido el aumento de la tasa de política monetaria, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ahí lo que tenemos es rezagos en las decisiones de política que nos provocan inestabilidad de precios, que es contrario a lo que es la responsabilidad fundamental del Banco Central, ¿no? De manera que lo que Ronulfo menciona, de que el Banco Central debería ya sentarse a tomar decisiones sobre la tasa de política monetaria, me parece que está bien puesto. Es exactamente lo que yo recomendaría. No, y es que la situación es grave. Es una situación de liquidez muy grave. Yo he traído aquí a los presidentes de las cámaras más importantes como Agricultura, Industria, Comercio, en fin. Bueno, Comercio no hablamos tanto de eso porque... pero sí, el turismo, sector industrial, las mismas zonas francas están afectadas porque vos no sabes cómo hacer el cálculo. Y además es más fácil. El comercio no cree que ahora va a poder importar y va a afectar al sector industrial local, ¿verdad? Porque al sector agrícola, que es muy serio, ¿verdad? Porque vos tenés una siembra ahí de cualquier cosa. Sí, aunque sea por unos meses o por poco tiempo, se te provocan trastornos. Trastornos de caja. De caja que pueden tener implicaciones serias y fatales, en el sentido claro, de que un cafetalero que no abone, por ejemplo. Pueden sacar del negocio a ciertas empresas, ¿no?
porque tengan que cerrar. ¿Verdad? Y que estaban bien. O sea, vos tenías tu cafetal y tenías que poner una abonada o tenías que fumigar, y no lo haces porque no te da la plata. Para evitar eso es para lo que la técnica económica establece la función de estabilizadora del Banco Central, para evitarlo. No para provocarlo. No para provocarlo. Bueno, Félix, siempre un placer recibirte. Muchas gracias y creo que tus consejos siempre son consejos sabios. Sí, yo siento que... Yo no sé si serán sabios, pero yo los doy es que lo veo sencillo, con total buena intención. Del país, la gente que me conoce sabe que, pues, que no ando con otros tipos de pensamientos, ni es exactamente lo que profesionalmente yo pienso. Y espero que quienes nos oigan lo vean de esa manera. No, es que ya, bueno, 15 de marzo, la otra semana ya. Pero sí, yo siento que esta discusión o esta deliberación, digamos, este tipo de conversaciones son importantes para buscar un acuerdo. O sea, esto es un problema no solo de política monetaria, es un problema de producción, es un problema social, es un problema político, es un problema que si comienza a afectar el empleo y la producción, la situación social se nos descompone. Entonces, aquí lo que tiene que haber es un acuerdo político, porque no solo es técnico. Sí, Estados Unidos subió la tasa de política monetaria y las bolsas de valores de allá están muy pendientes a que se baje o no se baje. Pero ellos tienen un 3%, un 3,5% de desocupación. Nosotros tenemos un 11, un 12. Y cuidado si se nos afecta la maquinita, ¿va? Y lo que tenemos que hacer es que el sector productivo se sienta tranquilo, con confianza, que vamos a estabilizar la política. Y además, ahora yo veo a un ministro de Hacienda todo preocupado porque dice, bueno, es muy sencillo, se me subió la tasa de interés, porque nosotros tenemos también que la deuda del gobierno, la deuda pública, ¿va? Una parte en dólares, bueno, eso está bien, entonces, pero la puedo pagar, bueno, no sé si la voy a pagar o no, depende de la tasa de interés. Pero está la otra en colones, ¿verdad? Si vas a salir a recoger plata en colones, el ministro de Hacienda, va a tener que pagar tasas de interés altas, ¿verdad? Bueno, ahí el ministro de Hacienda, creo que el problema... Y eso le va a afectar al presupuesto. Con el que anda es un poquito diferente y es básicamente un problema de presupuesto. En la medida en que avance la colocación de eurobonos, el pago de principal, tanto en colones como en dólares, pues ahí va a tener los fondos para pagar el principal. De hecho, una decisión de la Asamblea que yo no entendí nunca es resolverle una vez. fue sobre autorizar este año al gobierno, porque son fondos que el gobierno no va a necesitar este año. No. Entonces, ¿a qué ponerlo a endeudarse este año en 3.000 millones en vez de 1.500 en eurobonos, además del resto de los fondos que le van a entrar? Pero con el tema de intereses, con el principal no debería tener problema el ministro. Con los intereses el tema es un tema fundamentalmente presupuestario. Claro. ¿Verdad? Es que no tiene, que tendrá que ir a la Asamblea. Pero bueno, eso a mí me parece que es relativamente secundario. Supongo que para el ministro pues siempre estará preocupado de que la Asamblea le atrase y él tenga que atrasar un pago de intereses, lo cual es fatal. Eso es una cosa que el gobierno no debe hacer y que la Asamblea no se debe prestar para que ocurra eso por una razón presupuestaria. Confianza. ¿Verdad? Entonces, pero esto es así, ¿no? Un último comentario, Jorge, que yo querría hacer, ¿no? Es que estos comentarios no tienen ningún ánimo de juzgar gente,
de buscar culpables, de buscar responsables. No, ese no es el propósito. El propósito es por las razones que hayamos tomado las decisiones que tomamos, el propósito es que hagamos los ajustes en las decisiones de política cuanto antes. Ese es básicamente el objetivo y obviamente pues que quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones puedan oír diferentes opiniones y no solo diferentes opiniones, sino opiniones diferentes. Y yo por eso es que estoy dando una opinión que me parece que es diferente a lo que han estado valorando en la Junta Directiva del Banco Central. Bueno, gracias. Muy diplomático. Muchas gracias. Gracias.